¿Qué tal? Hola querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas. Hace algún tiempo que estamos hablando acerca de nuestra preparación para la segunda venida de Jesús. Y cuando pensamos en esa preparación que nos lleva a mirar a la cruz, a mirar al santuario, a mirar dentro de nosotros mismos a la obra del Espíritu Santo, a mirar hacia afuera para ver la misión que tenemos en el mundo, no podemos dejar de pensar por un momento que aquellos que estén preparados para la segunda venida de Cristo serán la iglesia. La iglesia. Esa iglesia de la cual habla el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 19, cuando menciona lo siguiente. Apocalipsis 19, versículo 1 dice: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. ¿Quién es esta gran multitud que finalmente llega al cielo? ¿Quién es esta gran multitud que finalmente puede alabar el nombre de Dios en el cielo? Pues esta gran multitud no es otra que la iglesia. La iglesia. La palabra iglesia viene de dos vocablos griegos. Uno es ex y el otro es kaleo. Ex, que significa sacar, extraer algo de un lugar, y kaleo, que tiene la connotación de un llamado, una invitación, una convocación. Podríamos decir entonces que la palabra griega eclesía, de donde viene nuestra palabra castellana iglesia, significa aquellos que han sido llamados, que han sido sacados de un lugar para ser convocados, para ser reunidos. ¿Y quiénes son aquellos que han sido llamados, sacados y convocados? ¿Quiénes son los que han salido de algún lugar para ser convocados? Por un heraldo, por un mensajero. ¿Quiénes son? Pues son todos aquellos que han escuchado la voz del Espíritu Santo. Aquellos que han escuchado la voz de Dios y han dado respuesta a la llamada de Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, cuando el Espíritu Santo obra en la mente, hay personas que responden a esa llamada divina. Y aquellos que responden a esa llamada divina, aceptando a Jesús como su Señor y su Salvador personal, pasan a formar parte de la iglesia. Salen del mundo de la incredulidad para pasar al mundo de la fe. Salen del mundo del pecado para pasar al mundo de la santidad. Están fuera de la iglesia y ahora forman parte de los convocados, de los congregados en torno a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia, me atrevería a decir, que es un invento de Dios. De hecho, es un poderoso invento del Señor Jesús. Jesús es el creador de la iglesia. Así como en el pasado Dios creó, organizó y dirigió al pueblo de Israel, cuando Cristo viene, Él será el organizador de la iglesia, el creador de la iglesia. Hay un relato en el Nuevo Testamento, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, donde narra un momento en Cesarea de Filipo, donde está Jesús con sus discípulos. Y de pronto Jesús les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Cada uno de ellos va dando una respuesta diferente. Algunos dicen, pues la gente dice que tú eres uno de los profetas, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y de pronto Jesús les hace otra pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Notad esta pregunta porque Jesús le está diciendo: ¿y vosotros, con los cuales he andado, con los cuales he caminado, vosotros que me habéis escuchado, que me habéis visto, quién decís que soy yo? Y la respuesta vino de Pedro. Es cierto que Pedro normalmente era una persona que hablaba quizás antes de pensar, pero esta vez lo que dijo Pedro estaba totalmente dirigido por Dios. Porque Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante la respuesta de Pedro, Jesús le dijo: Pedro, lo que has dicho no te ha venido por voluntad humana, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y en ese mismo capítulo, el capítulo 16, y en el versículo 18, encontramos que Jesús le dice a continuación a los discípulos lo siguiente: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Evidentemente no estábamos en el momento en que Jesús se dirigió a sus apóstoles. Algunos creen que Jesús le dijo a Pedro: tú eres la roca sobre la cual se edificará mi iglesia. Pero todo el contexto de las Escrituras nos da a entender que lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro: tú eres Petros, una pequeña piedra, un canto rodado. Pero señalándose a sí mismo, dijo: y sobre esta Petra, esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, la puerta de la muerte, las puertas del sepulcro, no podrán prevalecer contra ella. Efectivamente, luego que Cristo murió, las puertas de la muerte y del sepulcro no pudieron prevalecer contra Jesús. Porque 3 días después de ser enterrado, Jesús se levantó de entre los muertos, triunfando, como hemos dicho, sobre la muerte y el sepulcro, y derrotando a Satanás completamente en su muerte y en su resurrección. Y es que la entrega de Cristo le da el derecho de ser Él el Señor de la iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 del libro de Hechos, en el versículo 28, hay una declaración paulina donde dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Piensa por un momento en esto: la iglesia es del Señor. Y esa iglesia que es del Señor, que es propiedad del Señor, Él la ganó por su propia sangre. Cristo, a través de su Espíritu, llama a los corazones de las personas, golpea la puerta de cada corazón. Y aquellos que responden a la invitación de Jesús van formando parte de ese rebaño que es su iglesia. Van saliendo del mundo para transformarse en un grupo de reunidos, de congregados en torno al Señor. Todos aquellos que le siguen a Él son parte de la iglesia. Y esa iglesia, nos dice la Escritura, Él la ganó. La ganó con su propia sangre. En la cruz, en la entrega de su vida, Jesús ganó el derecho de ser el Señor de la iglesia, de ser aquel que rige la iglesia, aquel que gobierna la iglesia, aquel que acompaña los destinos de la iglesia y tiene la máxima autoridad en la iglesia. Por eso es que Pablo dice: esta iglesia es la iglesia del Señor. La iglesia no es propiedad de ningún ser humano. La iglesia no es propiedad de ningún grupo de personas. La iglesia no es propiedad de ninguna denominación en particular. La iglesia es propiedad del Señor. Y esa iglesia de la cual Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está compuesta por todos aquellos que lo han reconocido a Él como Señor y Salvador personal. Y todos aquellos que perseveren en creer en Él cada día de sus vidas y se aferren a Él cada día de sus vidas, formarán parte de esa gran multitud de la que habla el capítulo 19 de Apocalipsis, y podrán estar en el cielo alabando a Dios por los siglos de los siglos. Así que, querido amigo, querida amiga, querido hermano, si oyes hoy la voz del Señor, no seas rebelde a la voz de Dios. Abre la puerta de tu corazón, recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y pasarás a formar parte de la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Que Dios te bendiga.